Bien, bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esto no sabemos en qué horario lo pueden estar viendo. Seguramente como lo estuvimos difundiendo, Soledad sobre todo en el Instagram de Rejutba, imaginamos que esta misma noche lo van a estar viendo. Mi nombre es Jorge, para mí es un honor, un privilegio tener a Soledad de Bedia y a Vicente Atela en este encuentro. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos y bueno, en este momento de encuentro, a pesar de las distancias físicas que impone la pandemia, agradecemos esta oportunidad para dialogar o intercambiar ideas o pareceres. Bien. Una pregunta pequeña o grande. Sí, no, por favor. Una pregunta pequeña o grande que me la anote. A ver, ¿qué visión sienten, creen o perciben que tiene la gente de la justicia? Puf. Perfecto. Como Vicente es el presidente de Rejutba, creo que corresponde que conteste él. No sé si sirve la pregunta para hablar de Rejutba. Yo soy la vicepresidenta. Sí, como bien dice Soledad, Sole. ella es vicepresidente y yo presidente de Rejutba. Rejutba es la red de juzgados civiles y comerciales de la provincia de Buenos Aires, en el cual está integrado actualmente aproximadamente por 54 jueces y juezas civiles de toda la provincia de Buenos Aires. No es la totalidad, pero es un número importante o considerable de miembros, y es una institución joven que se ha creado hace pocos meses, no más de 3 meses, en formato virtual a partir de la pandemia, cuando empezó a afectarnos a todos esta situación de aislamiento y fundamentalmente lo que era la prestación del servicio de justicia. Y a partir de ahí empezamos a conectarnos entre nosotros por distintas problemáticas o dificultades, y así nació Rejutba. Retomando un poco la pregunta que decías vos, ¿cuál es la percepción de la gente respecto a la justicia? Y todas las encuestas que realices, sea desde universidades o encuestadoras privadas o monitoreos que hace el propio Poder Judicial, la imagen del Poder Judicial en la sociedad es altamente negativa. Digamos, no tiene un buen concepto, una buena imagen del Poder Judicial, tal es así que contribuye mucho la no publicidad o la no comunicación mucho que hace el Poder Judicial de sus actividades. Tal es así que, por ejemplo, una de las consignas que debatíamos nosotros en Rejutba era la falta a veces de información respecto al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente el civil y comercial, que es el nuestro, creyéndose que se está cerrado, y actualmente se sigue creyendo que se está cerrado y no funciona, cuando en ningún momento se paralizó. En la primera etapa se suspendieron plazos procesales, pero ya desde fines de abril están habilitados los plazos, y todo se ha hecho a través de modalidad electrónica. Contanos, Vicente, contale a la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ustedes, por lo que yo escuché, corregime Soledad o Vicente, ustedes no pararon, ustedes siguieron de largo. No hubo feria. Nosotros seguimos de largo en el sentido de, tuvimos una primera parte que duró hasta fines de abril, en el cual estaban suspendidos los plazos. En ningún momento hubo feria. En ningún momento hubo feria en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Lo que hubo es asueto con suspensión de plazos procesales hasta fines de abril. Después, el 29 de marzo, nosotros ya podíamos, por acordada de la Suprema Corte, además de los turnos, ¿no es cierto?, los jueces podíamos de alguna manera decidir intervenir en las cuestiones urgentes, si alguno así lo considerase, pese a que se encontraban suspendidos los términos. Esto ya se podía dar de alguna manera, y además se flexibilizó mucho, tanto Vicente como yo estuvimos como jueces de turno, cada uno en nuestro departamento judicial, él en La Plata y yo en San Isidro, 15 días creo Vicente también, ¿no? Sí, 15 días aquí en La Plata. En un momento difícil, álgido, de abril a mayo, digamos,
digamos, el mes de abril fue muy complicado porque había mucha ansiedad, lógica ansiedad, entonces flexibilizamos bastante esta mirada de lo que normalmente en un turno uno considera como urgente. Porque, ¿qué pasa? El parámetro cambió. O sea, ¿es urgente para una persona ver a su hijo porque se interrumpió digamos, ver a su hijo me refiero, no es nuestra competencia, pero me refiero, las urgencias de las personas pasaron a ser cosas cotidianas que antes, sin el aislamiento, podían ejercer y casi que ni valoraban, ¿no es cierto? Sí, Sí, perdón, o como necesidades que surgían en los primeros momentos, que aún en época de aislamiento y medidas de restricción de la libertad ambulatoria, se le planteaba al ciudadano común que era, por ejemplo, una acreditación de una convivencia o acreditar en una información sumaria alguna condición familiar para tramitar el ingreso familiar extraordinario, el IFE ante el ANSES. Y en consecuencia, al estar todo cerrado, todo aislado, el Poder Judicial era la única viabilidad para poder darle ese papel y ese trámite que le pidiera acceder al subsidio. Nosotros, muchas de esas, al principio, por lo menos hablo por mí, pero creo que Soledad también lo hizo, en el mes de abril y mayo lo hacíamos de manera virtual, así a través de videollamadas, y certificábamos con el actuario la identidad de las personas y hacíamos una información sumaria que se certificaba a través de audiencia, como te decía, de videoconferencia, y se le remitía a la persona en correo electrónico. A mí me tocó, por ejemplo, una persona que no podía cobrar, entre otras cosas, la ayuda que el gobierno daba a los monotributistas. Claro. ¿Por qué? Porque como la ANSES no tiene entrecruzamiento de datos, figuraba como que la persona de la que estaba separada hacía 15 años, su expareja, era quien percibía, quien era el titular en ese caso de... Bueno, tuvimos que hacer una información sumaria para que ella pudiera ser la titular y cobrar el monotributo. Hago doble clic, es una frase que digo seguido, hago doble clic en dos frases de Vicente y una tuya, Soledad. Vicente dijo acordada de la corte, yo le pido que conmigo hagan docencia porque a veces me pierdo en esas cosas, y vos dijiste virtualidad. Y ya voy a una pregunta picante, porque quiero que esto se pique, quiero que sea un picadito. ¿Cuál es el límite entre legislar y cuál es el límite entre ustedes? Porque ustedes en cierta medida en la pandemia se convirtieron en algunos puntos tuvieron que improvisar. Digo, por ejemplo, el típico caso, me lo anoté acá en grande, en rojo, WhatsApp. Puse WhatsApp, tema de charla. Y me dijiste que notificabas o veías por videoconferencia. Entonces, ¿cuál es el límite? O sea, ustedes tienen como techo la corte. O sea, la corte vendría a ser, o el código de procedimiento. ¿Me entienden la pregunta? O sea, ¿hasta dónde ustedes pueden...? Digamos, nosotros tenemos dos cuestiones. Un límite que tiene que ver con las pautas reglamentarias de organización y funcionamiento que establece la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que es quien a través del propio cuerpo o por función delegada que han hecho los miembros de la Corte en el presidente para que reglamente distintos supuestos que se iban dando en la emergencia de la pandemia. Tal es así que el origen de la primera reglamentación que hubo fue la resolución 386, y a partir de ahí comenzaron distintas resoluciones que tenían que ver con las prórrogas del aislamiento social preventivo y obligatorio, la del otorgamiento de claves para el trabajo remoto, la que tiene que ver, por ejemplo, una que nosotros llamamos que es la resolución clave, pues la que marca las pautas procedimentales en cuanto a lo que se puede hacer, que es la resolución 10 del año 2020, y en el cual convivimos entre la pandemia y estas resoluciones que dispone la Corte y los códigos, fundamentalmente el de procedimiento civil y comercial, en el cual se ha producido una flexibilización, si se quiere, del proceso en dos vertientes. Una en lo que es el formato y la modalidad del trabajo, porque ahora se maneja todo, la gran mayoría, a través del teletrabajo. En los juzgados hay una guardia mínima a través de un funcionario o un empleado administrativo para atender el teléfono o para poder dar vistas en expedientes físicos que todavía existen en papel, y el resto del personal, como el juez,
trabaja de manera remota desde su domicilio, a través de la firma electrónica y a través de los despachos en los sistemas informáticos que ha dispuesto la Corte, que ya esos sistemas informáticos operaban, pero de manera presencial en el despacho y la oficina de cada uno. Claro. A su vez, tuvimos que ir adaptándonos a lo que es la tecnología para dar ciertas soluciones dentro del marco del Código de Procedimiento Civil y Comercial y dentro de la emergencia, lo que nos daba la tecnología, para poder adaptarnos. Por ejemplo, ¿qué te quiero decir? Esta información sumaria, en el cual es un requerimiento unilateral, no controversial, no contradictorio, en el cual una persona tiene que constatar algo ante un funcionario público. Entonces, normalmente, ¿qué hacía? La persona iba físicamente al juzgado con 2 testigos munidos de documento de identidad y se le hacía el interrogatorio y la declaración en el juzgado. A partir de que él no puede trasladarse y no puede ir hasta el juzgado porque lo tiene prohibido por el ASPO, pero a su vez porque pone en riesgo su salud y las demás circunstancias, se buscó la solución para que pueda hacerlo. No buscar la lógica de decir no se puede, no la tomo, sino buscar la factibilidad para que esa persona tenga una solución por parte del Poder Judicial y pueda ejercer sus derechos, por ejemplo, como decía Soledad, frente al requerimiento de un subsidio en el ANSES. Lo mismo nos pasa en los procedimientos. Los procedimientos... Un aspecto importante de tu pregunta, Jorge. Nunca legislar. O sea, te quiero aclarar esto porque parecería que la interpretación, los jueces que hacemos, aplicamos las normas, pero nuestro límite y nuestra búsqueda es la razonabilidad y la proporcionalidad. En eso estamos empeñados en buscar cuál es la mejor solución a esa tarea creativa de aplicación de las normas, y con nuestro techo digamos, o idea rectora, que es la Constitución Nacional y las convenciones de derechos humanos. Entonces, es muy frecuente que a veces la sociedad se quede con la pequeña norma, con la reglamentación, con la acordada. Nosotros buscamos en la norma esa tarea integrativa con el bloque de constitucionalidad. ¿Por qué lo digo? Porque hay una cantidad de normas en el Pacto de San José de Costa Rica, o sea, la Convención Americana, cuestiones humanitarias, que cobraron mucha vigencia en este momento. Para nosotros es algo moneda corriente, pero porque hemos hecho aplicación de una cantidad de cuestiones para poder compatibilizar en algunos casos, en las soluciones, los derechos de las personas, sin violar, como bien decía Vicente, sin violar la norma y ateniéndonos a nuestra realidad, que es la Suprema Corte de la provincia, que, quiero decir algo, trabajó intensamente. Bien, intensamente. Pero recién me llamó la atención algo que dijo Vicente y digo, ¿y una notificación de demanda es lo mismo que dijo, Vicente recién dijo, por ejemplo, un acto sumario donde solamente necesitabas 2 testigos que llevan su DNI? ¿Y una notificación de demanda se podría hacer por WhatsApp? Bueno, ahí tenés una cuestión. Ahí tenés una cuestión. Mi visión es no, porque el WhatsApp tiene esta facultad del que la recibe, que por otro lado no tiene ni idea a lo mejor que está siendo demandado, y quizás no tiene el tilde como para poder saber que esa persona lo ha leído o no lo ha leído. No está prevista además como nosotros. Esos son nuestros chalecos, de alguna manera. Está bien. Que no podemos ir con... La notificación de demanda estamos hablando, Ojo, es importante que se sepa la diferencia entre una resolución, digamos... Por eso hice la comparación entre lo que decía Vicente, que era un acto unilateral, y un acto donde haya 2 partes. Por eso hice la comparación. Y distinto en el fuero de familia, Vos tenés en cuenta que la notificación del traslado de demanda significa anoticiarlo de que alguien lo lleva a juicio y tiene que ejercer el derecho de defensa, y en el cual conlleva no solo anoticiarlo del contenido de la demanda, sino de toda la documental y toda la prueba documental que está ejerciendo quien le reclama algo. Entonces, ese derecho que nace desde la Constitución y de los tratados de derechos humanos, en el cual toda persona tiene un derecho a defenderse en juicio,
y en un juicio justo, no podés ponerlo en una situación de posible precariedad en el cual podés notificar si querés materialmente y tecnológicamente, pero te vas a generar la duda de si efectivamente esa persona quedó notificada, y aún quedando notificada, si hay aislamiento social preventivo obligatorio, lo obligás a que quebrante el aislamiento para ir a buscar un abogado y ser asistido para que se defienda. Entonces, esto es lo que te pasa en las cuestiones, por lo menos civiles, y el Código Procesal Civil de la provincia de Buenos Aires, el 143, expresamente te excluye la notificación de demanda de la posibilidad de notificación por telegrama o por carta documento. ¿Por qué? Porque trata de resguardar que haya una efectiva notificación para que pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Como bien decía Soledad, hay otras cuestiones que pueden funcionar, por ejemplo, a través de un WhatsApp, como ha tomado Estado Público, que es en materia de familia, para poder notificar en la urgencia extrema, una medida cautelar de una restricción de contacto o una cuestión alimentaria que es urgente, en el cual sí podés llegar a hacerlo. Yo, por ejemplo, ¿Y cómo hiciste eso, Vicente? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo procediste? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo procediste? ¿Cómo hiciste para hacer una notificación así? ¿Cómo se procede? No, lo que yo me piden hoy, un traslado de demanda por WhatsApp, la estoy rechazando porque no hay posibilidad de hacerlo. No, con respecto a los alimentos, a un pedido de restricción por temas de familia. ¿Cómo lo hicieron Bueno, otros jueces? Nosotros Jueces de familia. Tenemos competencia civil y comercial, no tenemos cuestión de familia. Claro. Nuestro fuero. Sí lo han hecho algunos colegas de familia y que hemos tomado conocimiento a través de informaciones o sitios jurídicos de que lo han hecho, pero simplemente por información periodística. Bien, bien. Yo te digo que, por ejemplo, a mí sí. en el turno, por ejemplo, sí. me han tocado acciones de amparo, que son acciones expeditas, rápidas, de carácter constitucional, y, por ejemplo, contra la obra social pública de la provincia de Buenos Aires, y he notificado a través de un correo electrónico de la demanda a la obra social. Pero dada la urgencia del amparo. Sí, y supongamos que Rejutba es una gran fiesta que hacemos, ¿no? Yo, perdón que voy a salir así generalmente. Es una fiesta a la cual tenemos que invitar amigos, ¿sí? Y esos amigos son un poco especiales, porque a veces uno le gusta vestir de una manera, a otro le gusta vestirse de otra. Entonces, ¿cómo creen que esta red, donde se juntan diversas localidades, diversos municipios, diversas culturas? En la provincia de Buenos Aires hay ciudades que son así chiquititas, y hay ciudades como San Isidro o La Plata, que son ciudades grandes, donde, por ejemplo, hoy a la mañana entrevisté a una defensora oficial de Mar del Plata, y ella me decía, no es lo mismo Batán o Mar del Plata que un pueblito, que el doctor Lazarte no se enoje, como Azul, ¿sí? Donde si vos publicás algo, todo el pueblo se entera, porque no hay mucha, o sea, hay mucha... entonces digo, ¿cómo hacemos para invitar a Rejutba a todos estos amigos? Bueno, en primer lugar quiero decir algo. Rejutba nació justamente a partir de la divergencia. Nuestra red se armó hace un año, que formamos un grupo, que fuimos sumando justamente con la doctora Silvina Cairo, después te voy a mencionar para que todos conozcan quiénes son los integrantes de la red, pero empezamos un poquito a partir de los proyectos de reforma del Código Procesal Civil y Comercial en la provincia, en la que muchos jueces no estábamos noticiados debidamente de cómo iban a ser esas pautas. Entonces empezamos a levantar algunas voces, a tratar de hacernos escuchar. ¿Qué hicimos? La provincia de Buenos Aires es inmensa. No sé si la gente sabe que somos el segundo poder judicial de Latinoamérica después de San Pablo. Wow. Entonces, lógicamente, o sea, es un dato, porque nuestra realidad es de una extensión tan inmensa y de particularidades tan diversas, que fue maravilloso encontrarnos.
sea, empezamos a sumarnos de a poco, llegamos a ser 100 y algo en el grupo grande, y a partir de ahí, bueno, era muy frecuente el trato, el diálogo, también la divergencia, me refiero, ¿no? No es que era, imagínense, 100 y pico de jueces, Sí. muchos a más ocupados, muchos, todos ocupados, digamos, pero perdiendo a lo mejor el hilo de Claro. lo que se venía hablando, era muy difícil mantenerse, ¿no? A veces uno descolgado caía y decía, ¿qué pasó? Me perdí, me fui a tomar una audiencia y me encontré con O el típico, 385 mensajes. Entonces, claro, fue el típico Eso- scrollear, el típico ¿eh? scrollear, el típico scrollear, que entras Claro, pidiendo perdón, entras a una fiesta tarde, llegás tarde y claro, pedís entras perdón tarde porque a no la fiesta y entendés. encima no muchas sabía qué veces, había que ponerse, ¿no? Y caer muchas veces, a arreglar y está todo el mundo de jean. Bueno, más o menos pasaba eso. Lo cierto, que ya lo voy a dejar a Vicente, pero quiero contar esto porque a mí fue lo que más me maravilló y lo que más disfruto hoy también de nuestra red, que va a seguir creciendo, porque a pesar de que somos 55, mantenemos el contacto con muchos jueces que no se han sumado aún y que están en el grupo grande de la provincia y que quizá primero entendieron como que podía haber cierto resquemor en los colegios departamentales, por falta, para mi gusto, e incluso también de hábito y de acostumbrarse a pensar en una red de jueces civiles que hasta ahora no se había formado. Ayúdame a Para pensar, un juez penal, pensar en una red penal era perfecto, porque conviven con su adhesión al colegio departamental y además a la red. Acá pero era una novedad. explícale a la audiencia qué es eso de colegio departamental, porque ahí me perdí. No Claro, estaría entendiendo todos bien. todos pertenecemos a nuestros departamentos judiciales respectivos. Bien. Azul, Mar del Plata, San Isidro, La Plata, Dolores, etc. A su vez, cada departamental tiene un colegio de magistrados, al cual Ok, todos pertenecemos local, que a su vez bien, conforma el colegio provincial. O sea, hay bien. como son estamentos en los que... Pero ¿qué pasa? Dada Piramidal, así, la piramidal. diversidad, acá me permito un poco decir que el fuero civil, nosotros somos, si me perdonan los primos, que tengo y muchos, y yo debo ser la más pobre, pero somos los primos pobres, en general, el fuero civil, porque la gente, ¿qué pasa? La gente no nos conoce, ni saben qué hacemos. Pero retomo esto con esta pregunta con la que vos abriste. ¿Cuál es la imagen que tiene la gente de la justicia? La peor, pésima. Esto también generó una gran necesidad en muchos de nosotros que trabajamos realmente con mucha vocación, con mucha pasión, con mucha dedicación, que estudiamos muchísimo para llegar a este cargo, que ganamos la tercera parte de lo que gana un juez de nación y lo hacemos con felicidad, no es un reclamo salarial, es información. Ok, Nosotros ok. hacemos nuestro trabajo y no tenemos el apego al modelo del juez tradicional en el que mandás a la ordenanza. Yo lo he vivido, yo crecí en tribunales, como Vicente, como muchos, a los 18 años, en el que el secretario no te atendía. Yo trabajaba en Charcas y Paraná, iban de capa, algunos iban con sus cosas, y el oficial primero era el rey del juzgado. Yo entré a un juzgado correccional. Y en el Palacio de Tribunales, el ascensorista ya te decía entradas, ya te relojeaba y te miraba y te decía, a ver, vos qué cargo podías tener. No pertenecemos a esa estructura, Wow. ¿entendés? En primer lugar, no tenemos la mayoría de ordenanzas, por lo menos yo no tengo ordenanza. Y sinceramente valoramos el trabajo en equipo. Yo sin mi equipo no podría ejercer la magistratura. Sin mis chicos, sin las chicas con las que salen, trato de que estudien y estudian como locos. Acaba de jurar el lunes mi secretaria como asesora de incapaces. O sea, formamos equipos, incentivamos a que trabajen y tenemos un concepto horizontal en el que no hay que estar de manera, en la mayoría que yo encuentro en nuestra red, pensamos igual. No tenemos ese terror a equivocarse del juez que puede pensar que siempre tiene que tener la mejor idea. No, la mejor idea la puede tener sin duda a lo mejor un funcionario que tiene otra cabeza, que encara las cosas de otra manera y que aporta generosamente su trabajo y que quiere crecer. Y es valorado.
y nosotros nos ocupamos de ser los que más trabajemos en los equipos. Esto es lo que la gente tiene que saber. Nos interesa ese modelo de juez, el responsable, el cercano a la gente, el que trabaja, el que se ocupa, el que se preocupa, el que reconoce que puede equivocarse, el que habilita la revocatoria como medio de acceso, y el que valora al abogado, porque esto lo tenemos que decir. Para nosotros el abogado es fundamental. Cuanto más sepan los abogados, mejores vamos a ser. La comunidad jurídica la formamos entre todos. Pero también tenemos que lidiar con ese concepto de la gente, que no siempre es el mejor, porque hay otros fueros que han generado mucha confusión en las personas. El fuero federal, el fuero penal, el escándalo. Nosotros no tenemos generalmente escándalo, nosotros nos ocupamos del día a día, del que tiene que cobrar ahora, de los concursos y quiebras, de la cantidad de pequeños comerciantes que quizás van a tener que pasarla muy mal. Lo vamos a resolver los jueces civiles de la provincia de Buenos Aires, que nos ocupamos de los concursos y quiebras de la gente, las ejecuciones hipotecarias, los desalojos, las cuestiones de salud, aquella persona que necesita cobrar a lo mejor digamos, lo que hace a la vida cotidiana de las personas, el cheque, innumerables cuestiones civiles, el daños y perjuicios que está en la persona que dice, ¿cómo me contaron, Nosotros nos pasamos en la red librando cheques a le habilitamos transferencias para que las personas pudieran cobrar. No estuvo parada la justicia civil y comercial de la provincia. Esto lo tienen que saber. Le paso la palabra a Vicente con esta anécdota. Me contaron una anécdota a un colega, porque yo hago investigaciones periodistas, que en cierta oportunidad estaba el doctor Vicente Atela como juez, estaba en una audiencia, él mismo tomó la audiencia, y en 3 horas, este abogado me dijo que era abogado de parte, en 3 horas condujo el procedimiento, agarró la computadora, escribió el acuerdo, y en 3 horas terminó el proceso. Y no llamó a ninguna persona a su cargo para no darle trabajo. Vicente, contanos cómo hacemos para invitar más gente a la fiesta. Mirá, como bien decía Soledad, nosotros cuando empezamos solamente nos conocíamos por el WhatsApp, así que te imaginas, ni siquiera nos conocíamos por las caras, ni por las trayectorias de vida, simplemente ir incorporando gente a ese grupo de WhatsApp, y iban surgiendo las inquietudes. Y bien, como decís vos, hay gente de Bahía Blanca, hay gente de Mar del Plata, gente de San Isidro, de La Matanza, de La Plata, de Junín, y todos tienen realidades y complejidades distintas. Entonces, esto que 2 cabezas piensan más que una, bueno, a nosotros nos sirve para reflexionar y dar solución a las demandas que teníamos aquí en este contexto de pandemia y de urgencia. Y en esta anécdota que decís vos, no sé cuál será el caso, tampoco quiero saberlo, pero sí, es habitual. Las audiencias normalmente las tomo yo personalmente, las que son de prueba o conciliatorias, o las de sucesiones, cuando hay problemas para la división de bienes, y normalmente dialogo yo con las partes, si es necesario hago un poco lo que hacen ustedes como mediadores, dialogo a solas con las partes, después con los letrados, si necesito hacerlos en forma privada, individual, lo voy haciendo, y tratar de escuchar y tratar de que reflexionen sobre el caso que traen a resolver. Yo siempre les digo, esta instancia de diálogo que tienen conmigo es para poder comprender la dimensión del conflicto que traen a la resolución judicial, y en el cual ese diálogo es posible que se llegue a una posibilidad de acuerdo o no, pero siempre que construyan un acuerdo, digo, lo van a construir entre ustedes, porque si sigue el juicio, va a ser uno de los juicios que uno tiene que tramitar, y cuando uno resuelve como juez, es un tercero del conflicto, y yo no tengo otra oportunidad que aceptar la demanda o rechazar la demanda, y aceptarla total o parcialmente o rechazarla. Entonces, estas audiencias de construir una posible solución entre las partes permiten muchas veces escapar de esa resolución de todo o nada, y que ellos vayan dimensionando también cuál es el verdadero conflicto. Porque nosotros como fuero civil y comercial estamos caracterizados por ser un fuero patrimonial. Nuestra solución, siempre les decimos, va a ser de carácter económico.
Si buscan que alguien va a ir detenido o que va a haber una condena perpetua, el fuero civil no lo va a lograr. Entonces lo nuestro es un fuero patrimonial y en el cual tratamos de recomponer económicamente una situación que trajeron a los estrados. Y bueno, y en eso que decías vos, sí, es cierto, las audiencias las tomo yo, y si hay acuerdo, tomo nota yo de lo que es y me pongo yo a redactarlo y escribirlo para ajustarlo con los abogados, y se van después ya con el acuerdo firmado y tratamos de homologarlo o el mismo día o de un día para el otro para que también haya una pronta resolución judicial formal, si se quiere, con la homologación para los letrados. Ustedes saben que si me permitís, con relación al conflicto patrimonial, nosotros, por ejemplo, intervenimos en las sucesiones. Yo también tomo las audiencias en las sucesiones y además en las conciliaciones, que a lo que le apostamos muchísimo a resolver el conflicto en esa instancia. Pero se da algo interesante, que tiene que ver además con la gente en general. O sea, se supone que una sucesión trae un conflicto patrimonial. Sí. Muy pocas veces es patrimonial. Trabajamos muchísimo sin ser de familia, pero ¿qué pasa en esa familia? ¿Por qué dos hermanos se pelean por un departamento? Muchas veces denota que no terminaron de hacer el duelo. Claro, o sea, si nosotros nos ocupáramos solamente de lo que aparece, quedaríamos a mitad de camino. Lo que tratamos es de que la gente pueda entender, sin extralimitarnos de nuestro rol, pero que en una audiencia puedan entender que un hermano siempre es un hermano. Y que el dinero no tiene ese valor. Y que a veces se puede quedar uno con un bien, pero sufrir mucho por habérselo quedado después. Entonces, hay muchas cosas que tratamos de trabajar con la gente y con los abogados que, en general, en mi departamento judicial responden y también tienen una visión muy humana a veces del derecho. O sea, no es el abogado que también la gente ve como el cuervo. El abogado también patea mucho, sufre, a veces no cobra. Ojo, hay visiones distorsionadas y yo insisto, no quiero más grieta. No quiero grieta, ni entre abogados, ni nosotros, ni la gente. O sea, desmistifiquemos. Si ustedes me permiten, si yo fuera el mozo de la fiesta, porque a mí me gusta servir las mesas, primero miraría los vestidos. Soy de mirar vestidos. No porque me guste la moda, pero me llama la atención. Y los relojes de los varones me llama la atención eso. En la fiesta, lo que yo haría, si ustedes me permiten, es contarles que el que se va primero pierde. ¿Y qué quiero decir con esto? Uno de los... bueno, yo no quiero hablar de mí porque vinimos a hablar de ustedes, pero una de las cartas, yo escribí un pequeño libro, y una de las cartas que dice que no es bueno levantarse de la mesa antes. Mi papá me enseñó que cuando comíamos, todos teníamos que terminar y después nos levantábamos todos juntos. Hoy es muy común, termino y me voy. O lo que está diciendo Vicente no me gusta, me fui del grupito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las maneras que vos dijiste recién, Soledad, que construyeron este espacio es a través del disenso. Y eso a mí me hizo ¡puf! Digo, ¿cómo? ¿Cómo construir un espacio a través de la divergencia? Y digo, ¿cómo hacer para permanecer escuchando cuando no me gusta Fito Páez? O sea, a mí me encanta, pero digo, no sé, música ópera. Yo iría al Teatro Colón solamente para engalanar a mi esposa, pero no me gusta la ópera. No es mi estilo. Pero no tendría oído. En un momento yo muestro en algunas clases, muestro un videíto de Fito Páez que dice, no es que no te gusta la música, es que muchas veces no tenés los recursos para comprenderla. Entonces, la pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo introducimos la tecnología a nuestras mentes, a nuestras cotidianeidades, a nuestros procesos, sin que le sea chocante al otro? ¿Cómo introducimos el uso de la tecnología? Y gracias por la acotación que me hiciste hoy, Sole, que no se legisla, o sea, que el juez juzga, dicta sentencia, dictamina. ¿Cómo introducimos de una manera cálida y sin levantarnos de la mesa? No está bien que nos levantemos de la mesa y nos vayamos. Entonces,
¿Qué se les ocurre? Mirá, como toda cuestión que debe... O la segunda. No, Vicente, habla vos y yo quiero hablar de Rejugba y el tema de la tolerancia y la divergencia. Me quedo con eso. Vicente primero. En lo que vos decís, yo, digamos, soy aparte de juez, soy docente universitario en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Yo creo en que aquello que no se sabe o no se conoce, hay que informarse, hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Y esto de la tecnología, uno ya viene de hace mucho tiempo, uno no solo como profesional, sino la sociedad en general, de que es un destino inevitable. Yo empecé a ejercer la profesión en el año 1992 haciendo mi primera demanda con una máquina de escribir. Después compré al año mi primera computadora y después los procesadores o los programas descritos para el estudio jurídico, pues ejercí yo la profesión durante 20 años, y después los procesos informáticos, y hoy, en 3 meses de pandemia, hemos tenido que también adaptar el Poder Judicial y el trabajo a la tecnología. Y esto es un aprendizaje entre todos. Yo te quiero decir que yo, las primeras audiencias que empecé a tomar por videoconferencia, y utilizábamos las herramientas que teníamos, sea videollamada de WhatsApp, que acordate que en el comienzo de la pandemia no podíamos tener más de 4 personas, hoy podemos tener 8, empezamos a conocer el Zoom, y después del Zoom conocimos el Jitsi Meet, y después el Team, y hoy tenemos un montón de plataformas que todas las vamos explorando y conociendo. Entonces, cuando yo convocaba a un abogado a una audiencia conciliatoria o a una audiencia preliminar de prueba, que sería el equivalente al 360 del Código Procesal de Nación, de simplificación de prueba, me pasaba con abogados de mi edad o mayor, que les costaba adaptarse a la tecnología. ¿Y qué pasaba? Yo me conectaba y estaba solo. Y entonces esperaba unos minutos y sonaba el teléfono del juzgado. Si el doctor fulano de tal dice que no puede entrar, entonces explicándole por teléfono cómo tenía que entrar, cómo tenía que hacer, y de esa manera, y bueno, la primera audiencia me acuerdo uno que estaba totalmente negado a que avanzara el proceso de esta modalidad porque veía amenazado la posición procesal o su posibilidad de defender el caso. A la tercera audiencia... Te hago una pregunta sí. sobre los mediadores. Te hago una pregunta sobre los mediadores. Yo tuve una audiencia, una de mis primeras audiencias como mediador. Vino una abogada de un banco muy importante, agarró su billetera y dijo, doctor, agarró así, ¿no? Doctor, mire, yo le voy a mostrar mi credencial y voy a apagar la cámara porque el Banco Central no. Entonces estaba re nerviosa, ¿viste? Re nerviosa, re sacada. Yo le dije, no te preocupes, hacemos como vos quieras, ¿viste? Yo tratándole de... Exacto, de contener. Exacto, la chica no solamente se quedó toda la reunión con la cámara prendida, sino que terminó pasando su celular al requirente, le pasaba información, era por un tema del verá muy complicado, de un tema de un crédito. Entonces, la pregunta que yo te hago es, antes de que le pasemos la posta a Soledad con este tema que me gustó, por favor que no se te lo olvide, ¿cómo los mediadores ayudan a tu trabajo como juez? ¿Cómo articulás el trabajo con los mediadores? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué ves que por ahí necesitamos los mediadores aprender para articular con la justicia? Pregunta. ¿Te contesto ahora? Sí, por favor. Sí. Mirá, nosotros en la provincia de Buenos Aires, la mediación prejudicial obligatoria incluye básicamente lo que son los procesos de daños y perjuicios, es optativo lo que son los ejecutivos, y lo que son cobros de alquileres y desalojos. Lo que va a mediación, nosotros lo que vemos es que los mediadores, influenciados por las partes, digamos, que o descreen del sistema mediación o de la situación lo ven como un procedimiento formal, si se quiere, en el cual rápidamente declinan esa instancia de diálogo, sea porque su interés está en que se judicialice y extenderlo en el tiempo, o la pretensión de quien va a reclamar es tan alta y tan irreductible que no permite el diálogo. Yo creo que muchas veces, si hubiese una segunda oportunidad, una segunda encuentro,
o una planificación más ordenada, en el sentido de, venga a la primera reunión, pero usted venga no solo con la pretensión económica, sino, si tiene daños en el vehículo, traiga el presupuesto, tiene lesiones, traiga el informe del médico para poder estimar el porcentaje que tiene, o vamos a ver si la aseguradora, los médicos lo revisan y pasamos un cuarto intermedio para dentro de 10 días. Ver instancias que exploren ese diálogo y esa afectividad de la mediación. Muchas veces son las partes las que se niegan a esa posibilidad de ese camino y rápidamente entonces se cierra el que va a reclamar, el actor, y opta por la vía judicial. Trámite que después nosotros lo volvemos a hacer, porque nosotros una vez que está trabada la litis, antes de abrir la prueba, volvemos a instar un diálogo. Decimos, mire, me vino el informe médico del hospital público. Estamos monopolizando la charla y Soledad se me va a poner triste, pero... Estoy escuchando atentamente y estaba pensando en algo que los mediadores tendrían que informarle a las partes, que es cierto que a veces se resisten y que no ven a la etapa de mediación como, bueno, después vamos a juicio y lo resuelvo después, como si fuera una cosa menor. Y es una etapa muy importante en la de mediación, que deberían saber, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que si, por ejemplo, notifican a un domicilio en la etapa de mediación y no se notifica la persona, no comparece porque no se notificó, y abren el proceso, si pretenden notificar la demanda a un domicilio distinto al que se notificó al momento de la mediación, nosotros ordenamos la reapertura de la mediación. Claro. Ah, mirá qué bueno eso. Yo por lo menos. Y te digo, esta cuestión... No es una estrategia que sea viable, o sea, va a tener un mayor perjuicio en tiempo, en desgaste de energía. Es importante esto, que las partes también jueguen a la verdad, o sea, apostar a la verdad, desde todo momento. Sí, en esto que te decía, por ejemplo, me pasó estos últimos días, en la audiencia preliminar de prueba, de lo que sería el 360 de Capital, estábamos todas las partes sentadas en el diálogo, digamos, en la videoconferencia, había voluntad conciliatoria, no estábamos cerca en los números de la reparación económica, y llegó un momento que se pudo avanzar, y la apoderada de la citada en garantía dice, miren, yo de acá no me puedo mover porque no tengo instrucciones, no puedo mejorarla más. Y digo, doctora, ¿cuándo puede tener instrucciones? Pero tendría que consultar, ¿pero puede consultar ahora o dentro de un rato? Podría consultar como superiores, pasamos a un cuarto intermedio de 1 hora, nos desconectamos todos, volvimos a rehabilitarlo en 1 hora, hubo un mejoramiento de la propuesta, después fueron por privado a charlar la parte actora con su abogado, y se volvieron a conectar y cerramos un acuerdo. Entonces, la posibilidad de dialogar, pero tiene la voluntad de dialogar, y después ver las posibilidades que hay, y no negarse, porque si no, no tengo instrucciones. ¿Cuándo tengo? Nunca. Pero tal cosa, no puedo. No quiero. Digo, pero miren que el proceso judicial ya está instalado y hay que resolverlo y va a correr su tránsito. Y en el cual, le digo, usted no quiere arreglar ahora. Le aclaro que si abrimos a prueba hoy, le digo, la etapa probatoria va a cerrar en octubre o noviembre. Y esto va a tener sentencia en el mes de noviembre o diciembre. Entonces, si su apuesta es a dilatarlo en el tiempo, esto va a tener una sentencia en noviembre o diciembre. A su vez, usted quiere resolver esto de esta manera. Mire, le digo, la jurisprudencia va en tal sentido, su abogado se lo puede decir, usted va a saber que la norma aplicable va a ser presumiblemente esta otra. Entonces, digamos, tratar muchas veces de desarmar esa coraza y esa negación del escenario al cual se va a enfrentar. Perdón, abogados, la mochila del proceso abierto. Yo trato mucho de concientizar a la gente de lo que representa negarse a terminar un juicio. O sea, no es que los lleve a un mal acuerdo, pero insisto mucho en, ok, ustedes no quieren arreglar ahora, ¿y cuánto tiempo más va a estar? 2 años más, pendiente del abogado, pendiente de esta cuestión, para cobrar además en intereses, con nosotros tenemos la tasa pasiva, que señala digamos, la línea de la Suprema Corte, que muchos seguimos incluso no estando conformes por una cuestión de economía y de lógica, claro.
y no les conviene seguir litigando. Lo emocional de un proceso. Todo lo que importa para la gente es seguir atado al conflicto. Entonces, yo sobre esto te cuento solamente un acuerdo en el que se fueron al cajero, el demandado y el actor, en unas lesiones. Estuvimos hablando muchísimo. 2 personas grandes que se habían pegado en un estacionamiento. Entonces, yo les hablé muchísimo de lo que representaba esa conducta, de lo que, digamos, de cuestiones que tenían que ver con sus actitudes, con su mañana, con su ejemplo como padres, como ciudadanos. Bueno, fue fuerte esto, terminaron hasta abrazándose en la audiencia, y el demandado fue al cajero y terminó con el abogado, y se terminó ahí. Muchos me dicen, ¿cómo lo hago? Háganlo como quieran en ese sentido, o sea, no, pero lo de deposito judicial, yo le pago ahora. Bueno, está bien, perfecto, háganlo. Y se cerró el acuerdo. Entonces, la voluntad de acuerdo de la gente también nos lleva a los jueces a flexibilizar las formas de homologación de lo que plantean. Y simplemente una acotación muy pequeña. No te dejamos hablar, somos insoportables, no nos van a invitar más, mi gente. No, la importancia para la gente de ser escuchada por el juez y que vea al juez de carne y hueso, que es el que le va a resolver el caso. Sí, pero ahí hago reel, si estoy pescando, hago reel y conecto con la palabra grieta que dijo Soledad hoy. El caso que tuviste recién, donde el citado en garantía hizo la llamada, tuviste abogados conciliadores, abogados que no está bien que digamos su edad, pero según mi percepción, según mi manera de ver a esos abogados, son abogados que entienden el concepto de negociar, que entienden el concepto de mediar. Y vos hablás mucho de la audiencia. Yo una vez le dije a un secretario de un juzgado comercial, que me dijo que leyó mi libro en una tarde porque él vive tomando las audiencias 360, me dice, Jorge, es lo que te pasa a vos como mediador, me pasa a mí como secretario de juzgado, y bueno, que yo no debería decir esto porque la audiencia 360 la debería tomar el juez, ¿no? Pero bueno, no nosotros importa. la tomamos nosotros, las audiencias de prueba. En Rejuzga, Claro. Además, hay muchos que hacen oralidad, y de hecho está implementado así el sistema. Yo no hago oralidad, pero tomo mis audiencias y como un 360 porque se proveen todas las pruebas, si no hay conciliación. A veces lo que yo veo en eso es no solamente la falta de escucha, sino esa educación, no sé cómo vos lo ves, y también, Soledad, el tema de volver a esto de, no digo abrazarnos todos y pensar igual, sino a mantenernos en el disenso. Ustedes saben que hay una charla muy linda en TED que se llama Dare to Disagree, la que la da es Margaret Hefferman, después voy a poner el link en el video. Dicen que se descubrió en un pueblo de Estados Unidos que todos los niños de clase media que sus mamás habían pasado por algo, nacían con cáncer, ¿sí? Entonces, esta mujer y un científico estuvieron 25 años debatiendo. 25 años debatiendo. Hay que estar 25 años debatiendo. ¿Qué terminaron descubriendo? Que las mujeres embarazadas que pasan por rayos X, hay una alta probabilidad de que tengan cáncer. Entonces, muchas veces perdemos las fuerzas. A mí lo que me está pasando ahora con las noticias, con el personaje litigioso, la gente que busca roña por buscar bronca, es que me desgana porque no me da ganas de acercar a las partes. Entonces, ¿cómo ustedes trabajan esta actitud todos los días? ¿Cómo se inspiran? Una de las preguntas que tengo ahí es, ¿cómo se recrean, cómo obtienen fuerzas todos los días para acercar a una sociedad donde abogados, no solamente por edad, no creo por el rango etario, sino también hay abogados muy jóvenes que se quieren comer el mundo, que porque saben inteligencia artificial, creen que se llevan puesto un código procesal, y no. Yo estoy leyendo artículos de Estados Unidos, y los estudios jurídicos van a seguir existiendo.
O sea, va a haber un cambio, va a haber un proceso, no es que de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo ustedes procesan? ¿Qué les pasa con lo que les estoy diciendo? Y la dejamos a Mira, podrás avanzar mucho. Vicente. Déjame, Sole. ¿Me dejás, Te dejo Soledad? las palabras, Mr. President. Por más tecnología que haya, siempre va a haber un botón que lo va a tener que apretar un humano. Así que, digamos, desentender completamente no va a ser factible. Hoy se discute en el mundo sobre la inteligencia artificial, la robótica, y a su vez la posibilidad de aplicarlos a pequeños procesos judiciales sencillos, en el cual podrían servir, lo pongo potencial, para pequeños litigios y algunas cuestiones, pero siempre va a estar el trabajo humano de por medio. En esto que decís vos, digamos, todas las cosas que uno trata de hacer le pone no solo profesionalismo, sino pasión. En esto que decís vos, la parte o el abogado que está negado a estas posibilidades de diálogo o negado a estas cuestiones, uno trata de, en cierto modo, de ir produciendo una situación de ablande, si se quiere, en el cual también me ha tocado, no todas las audiencias son color de rosa, ni son todas conciliables, ni todas conciliadas, pero aquel que se resiste y se niega, donde por lo menos a mí me da una posibilidad de seguir dialogando, bueno, pasar un cuarto intermedio, volver a convocarse otro día, llevarse deberes para hacer para la próxima audiencia, el darle estas previsibilidades. Si piensa que cerrarse al diálogo va a implicar que al otro lo va a tener en un proceso judicial toda la vida, decirle, no, mire, esto se va a resolver en tantos meses, esto se va a resolver con tales pruebas, y a su vez estas pruebas necesitan de tales pericias que si usted lo pierde, le va a significar costas y es más gastos. Entonces, digamos, recrearles el escenario de todas las posibilidades para que por lo menos se vaya reflexionando y en algún momento lo va a tener que hablar con su abogado. Porque muchas veces también pasa que no tiene la parte toda la información o el abogado se resiste en su posición procesal de demanda o contestación de demanda y trata de que eso perdure en todo el proceso hasta la sentencia. Pero a medida que uno va corriendo ciertos velos intermedios y que vaya descubriendo que todo lo que pretende quizás no sea, sin prejuzgar, sin anticipar resultados, pero que vaya pensando, vaya evaluando, vaya valorando, poder crear el campo propicio y el momento propicio para poder dialogar. Por esto que te decía al comienzo, yo voy a resolver como tercero, pero el problema es de ellos. Y si entre ellos pueden construirlo, ellos mismos van a ser los responsables de lo que supieron construir como solución del conflicto. Entonces, esa cosa sí te pasa, no quiero verlo, por favor, tómeme, yo quiero hablar con usted a solas, no quiero verlo, quiero tal cosa. Entonces, digamos, y uno trata de componer la situación, descomprimirla, lo escucha solo, después decir, miren, lo voy a tener que escuchar también con presencia del otro. Ustedes dos son los que trajeron el conflicto, o lo trajo el otro al conflicto a usted, y se tienen que saber ver la cara, y el problema es de ustedes. Entonces, digamos, todas esas situaciones pasan, pero tratamos de descomprimirlas, dialogarlas, ver las posibilidades, y también el margen que tenemos de hacerlo, porque también muchas veces terminan potenciando más el conflicto. Entonces, tratar de ver de qué situación o qué previsibilidad de solución a la situación podemos ir dándole. Obviamente esto requiere de una presencia personal del juez o del secretario que va tratando de capacitarse en estas habilidades y destrezas para que no sea un perjuicio mayor o peor al conflicto que ya se tenía. Yo te voy a contestar con relación a la energía, a la alegría, al desánimo, a esto que preguntabas, ¿cómo hacemos? En primer lugar, llegamos a jueces después de mucho esfuerzo, perteneciendo al Poder Judicial, con sus defectos, con sus fortalezas y sus debilidades. El conocer la función desde todos los puestos te hace ponerte en el lugar del otro, que esto es muy importante, la valoración del otro y la valoración del equipo. ¿Qué pasa? Se retroalimenta esta cuestión. Entonces, ¿qué espacio tendríamos nosotros como, de alguna manera, conductores, directores del proceso, conductores del equipo, cuando tenemos a lo mejor chicos que
es un sábado, como me pasó a mí, muchos sábados de pandemia, escribiéndome, proponiendo cosas, generando tareas, haciéndose cargo de cosas. O sea, el estímulo es muy importante cuando cada uno está valorado. Entonces, cuando hemos pasado por jefes que, por ejemplo, se han apropiado de proyectos, haciéndolos pasar como propios, y hemos pasado situaciones difíciles, a lo mejor, de no ser reconocidos. Yo tuve mucha alegría en mis puestos de trabajo anteriores. La Cámara de San Isidro, siempre con mucha alegría, trabajando horizontalmente y en equipo con jefes que quise mucho, en muchos lugares. De todos lados me fui con amigos, del Tribunal de Familia cuando era secretaria, pasé por todos los cargos, como puede pasarle a muchos de la red, porque somos muchos de carrera, muchos empezamos en la mesa de entradas, sabemos lo que es que a lo mejor el juez ni siquiera te reciba, te salude, te atienda. Entonces, en primer lugar, no hay que repetir errores que uno conoció como empleado, aprender de los errores. En segundo lugar, no considerar que siempre tenemos razón. En tercer lugar, saber escuchar y generar energía positiva con la gente con la que trabajamos. Cuando a un empleado se lo valora y se le da el espacio, mejora. Si a esa persona no se le encuentra el lugar, hay que buscárselo. Y si no hay recursos y si falla el guacamole, que es nuestro sistema, hay que buscarle la vuelta. No hay que desanimarse, hay que usar el WhatsApp, hay que hablarse. Nosotros, por ejemplo, pese a que el doctor Atela está en La Plata y hay un montón de otros colegas que yo quiero al final mencionar, te diría que nuestro sostén moral, por ejemplo, es de las más grandes de la red. Que lo quiero decir, la doctora Alicia de Dolores, nuestra querida Alicia Méndez de Maqui. Claro. Alicia Que Méndez. es una persona excepcional, llena de alegría y llena de energía y súper conciliadora. Y cuando se generan a lo mejor resquemores entre los que opinamos distintos, pero básicamente por pasión, o por procedimientos distintos, o por entender el proceso de una manera diferente, siempre, si no es Alicia, siempre hay muchos otros que dicen, bueno, también Victoria Loé de Morón, Ramiro Tabosi de Morón, Vero Leglida, o sea, montón de gente que dice, a ver, recapitulemos, pensemos en lo bueno, armamos esto en pandemia, vayamos para adelante, consolidémonos, pensemos en lo positivo y sigamos avanzando. Entonces, realmente para mí es un placer estar trabajando acá en la red, porque se colabora con jurisprudencia, se colabora con ideas. Tengo una pregunta, Y esto te da alegría. Tengo una pregunta, a ver si Vicente, yo creo que después de esta pregunta Vicente no va a querer ser mi amigo. ¿A qué cosas, Vicente, le dijiste que no para llegar al lugar donde estás hoy? Y también se la voy a hacer a Soledad. No sé quién la quiere arrancar. ¿A qué cosas le tuvieron que decir que no para llegar al lugar donde hoy están? Piensen que quizás hay una generación que ve la posición de juez como un lugar aspiracional, ¿sí? Y bueno, ¿a qué cosas le tuvieron que decir que no para llegar al lugar donde están? No, yo creo que decir no, creo que no, porque soy una persona bastante positiva y confío siempre en que las cosas se pueden hacer. A veces antes, a veces después, a veces de una forma, a veces de otra, pero difícilmente derrotarme o considerar que algo es imposible. Sí retasear a lo que es la vida personal, lo que es los afectos, los amigos, la familia, porque el compromiso con la función y la dedicación que requiere hoy por el volumen de trabajo, retasea uno tiempo a estos aspectos. Pero los afectos acompañan, lo comprenden, porque también son los que sostienen para que uno pueda día a día dar respuesta y poder administrar justicia con el mayor equilibrio y puntualidad, pero ese es un poco lo que uno resigna o retasea. Porque volviendo también al principio, en esta conciencia social, piensan que uno tiene secretario, que tiene chofer, que tiene auto, que tiene todo. No tiene nada. Lo único que tiene es la computadora personal, peleándose por un escáner para compartir entre varias personas,
y ser creativo para poder dar respuestas en esta función que nos ha dado el Estado constitucional. Y lo hacemos, como decía Soledad, con alegría y con compromiso, y siempre con la conciencia de dar la mejor respuesta posible a esa gente que concurre cotidianamente a los tribunales buscando ni más ni menos que justicia. Pero volviendo a la pregunta, creo que no he dicho cosas, o por lo menos no me daría cuenta ahora, que he dicho que no, sí retasear en estas cuestiones que tienen que ver con la vida privada. Pero yo siempre quise ser magistrado, tal es así que estudié abogacía para ser magistrado. Mis orígenes están en Bahía Blanca. Bahía Blanca en ese entonces no tenía facultad de Derecho. Las opciones eran Mar del Plata, Buenos Aires o La Plata. Y bueno, recalé en La Plata y después me recibí en La Plata y tuve la oportunidad de recibirme, ejercer la profesión en La Plata, ser docente de la facultad que me gradué y hacer el caminito y llegar en el año 2012 a ser designado, previo concurso de oposición a antecedentes ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, de ser designado juez de primera instancia de La Plata. Bueno, ya abrió su corazón, ahora te toca a vos, Sole, te toca abrir tu corazón. Estaba escuchando atentamente lo de Bahía Blanca, qué lindo. Yo en general no digo que no a casi nada. Trato de vivir a borbotones, de vivir todo lo que se presenta, de darles tiempo a los chicos, de reírme mucho, de cantar. En general hago todo mal, salvo el juez, que lo hago con mucho amor y le pongo todo, aunque a veces las resoluciones puedan no ser compartidas. Pero si a lo mejor en serio algo dejé, fue el arte, la pintura. Yo estudiaba cuando estaba en la facultad y quería entrar a la Cárcova. Iba a un taller de arte a la noche, que mi madre, que era bastante conservadora, era radical mamá, pero era muy conservadora en algunas cosas, pese a ser muy liberal en otras, era una contradicción caminando. Excelente mujer, inteligente y brillante, que extraño cada día. Y la vieja me decía, ¿cómo vas a ir a ese antro espantoso? Claro, porque hacíamos modelo vivo. Entonces un día me vino a buscar y estaba la modelo desnuda, yo tenía 16 años, y realmente el cuerpo humano es maravilloso, plástico, y bueno, tuve que elegir, no podía todo, así que si resigné algo, a lo mejor esa asignatura pendiente me queda. Supongamos que se termina la pandemia. Supongamos que esta noche se acuestan, se termina la pandemia. ¿Sí? ¿Cómo supongamos? Se va a terminar. Bueno, está bien, está bien. Sí, que, dale. La pregunta, cambio la pregunta. Dale. Supongamos que esta noche se acuestan y se despiertan el 1 de febrero del 2021. ¿Qué ven? Sí. Vicente. ¿En qué sentido qué ven? ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué bueno, cambios te gustaría ver? Lo que me gustaría ver es que volvamos a la cierta normalidad que quizás teníamos antes, pero fundamentalmente creo que lo que tiene que ver con el impacto social y económico que nos puede dejar la pandemia. Entonces quisiera que volviéramos, digamos, tomar lo bueno que deja la pandemia, es decir, la protección del medio ambiente, la comprensión del otro, la solidaridad, la ayuda, y que rápidamente podamos ponernos en marcha en lo que tiene que ver la economía y el trabajo. Yo creo que si se dan esos aspectos va a ser una experiencia para algunos más traumática o menos traumática estos meses de pandemia. Pero me gustaría encontrarme en ese contexto, en el cual todos podamos volver con trabajo, con posibilidades de volver a restablecer la economía doméstica, como también la economía en general de la Argentina, y quedarnos con estas cuestiones que fuimos viendo que fueron buenos para el hábitat, si se quiere. Mejorar los parámetros del medio ambiente, lo que ha sido la ayuda, como ha sido honesto nosotros, que nos ayudamos en cierto modo a través de la red Rejudba, de los problemas que se nos planteaban para administrar justicia, el tender una mano al otro. Esas cuestiones me gustarían.
y que a su vez podamos salir de lo malo lo más rápidamente posible. ¿Se comparten sentencias por WhatsApp? ¿Se mandan Words? ¿Se mandan archivitos? Bueno, cuando las firmamos, cada uno, siempre hay una consulta si algún tema ya se trató, o en cuestiones de consumidor, que al doctor Atela y a mí nos interesan mucho, cuestiones constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad, cosas que son novedosas. Tenemos además en la web, que todavía está en construcción nuestra web, pero uno de los objetivos de la red justamente es tener nuestra base de jurisprudencia, que ya está a cargo del doctor Ramiro Tabosi de Morón, con jurisprudencia propia de todos los jueces de primera instancia, que algunas sentencias pueden estar ya firmes con relación a que fueron confirmados por las cámaras de apelaciones, y otras están todavía en trámites. Vos ten en cuenta que... Me quedo con lo que dijo Vicente, que me encantó todo lo que dijo con el mundo que quiere ver en febrero del 2021, y yo solo agrego que me gustaría encontrarme con que aprendimos, con que estamos vivos y con que aprendimos a valorar lo esencial, que los médicos no ganen más 2,50 pesos, que estemos frente a una sociedad que haya aprendido, que no sean además, por ejemplo, perseguidos, los que nos están curando, personas que hoy hasta a veces se las, no sé, una sociedad que aprendamos de los jóvenes en algún punto. Yo realmente los respeto mucho a los jóvenes, los escucho, tienen ese desprejuicio que a veces nosotros los adultos no tenemos, siempre está esto de la grieta reincidente, de generar, nosotros somos los mejores, y además los jueces somos mejores que los abogados, y además en San Isidro somos mejores que en La Plata, y además somos mejores, no, o sea, poder aprender y realmente ser más humildes. Wow. Ten en cuenta que en esto que pasó una decía, pelota. Mantén el clima, por favor, mantén el clima, porque estamos con un Es que violín, todo lo estamos puede. con un violín Por eso es en nuestro el río. En esto que dice Soledad, que no es ni más ni menos que demostrar con hechos o con realidades que me importa el otro, y no encerrarnos en cada uno en su propia existencia y realidad, y tratar de sobrevivir dentro de las relaciones, sino que saber que al otro lo necesito, que al otro lo estimo, que al otro puedo ayudarlo, que está el otro. Entonces me parece que se trata un poco de ello. En esto que también decía Soledad hace unos minutitos, ten en cuenta que no solamente a veces alguna jurisprudencia o algún artículo que alguno leyó y que le pasa el dato para que el otro lo pueda ubicar rápidamente y leerlo, o pasarnos material de lectura. Rejutba ha inaugurado una vertiente, si se quiere, un eje que tiene que ver con la capacitación. Y hemos hecho ya varios conversatorios a través también de metodologías telemáticas o de videoconferencias con distintos catedráticos para dictar cursos de capacitación, no solo para jueces, sino también para funcionarios, y abierto al público en general, en el cual ya estuvo el doctor Juan Carlos Hitters, que fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, estuvo la profesora Valeria Moreno hablando sobre prevención del daño. Hemos hecho ya por lo menos 4 o 5 conversatorios con distintos temas trascendentes, y bueno, también aprovechamos en situación de pandemia y la tecnología para hacer conversatorios o algunos talleres de capacitación. Vos sabés que a ustedes les gusta el de derecho del consumidor, escuché recién. Bueno, sí. Una de las funciones en las cuales laburo es conciliador de consumo. En la Ciudad de Buenos Aires hay un espacio que se llama COPREC, o Consumo Protegido. Dependiendo de la Secretaría de Comercio, bueno, es una historia larga, no importa, mediadores, después conciliadores. En pandemia, la Secretaría de Comercio lanzó algo que se llama el SICOME, y hoy se resuelven casos todo telemáticamente. Yo tengo audiencias así como las tienen ustedes, y se presentan las empresas con apoderados, y una de mis cargas, por eso a veces a mí me gusta, a veces es complicado, ¿no? Porque uno a veces quiere mostrarse fuerte como experto, no vulnerable,
porque dice, bueno, me van a mirar personas que me pueden llegar a contratar mis servicios. O sea, yo no estoy del lado de ustedes, yo estoy de este lado del mostrador, ¿no? Pero por otro lado, todos somos vulnerables, todos tenemos que aprender, y todos tenemos algo que no sabemos. Y lo que es peor, a veces pensamos que sabemos y no lo sabemos. Entonces, esa cuestión de, una vez con una abogada me pasó, venía una empresa, le ofrecía determinado monto y ella quería el doble, ¿sí? Era un plan de ahorro. Tuve varios casos, pero ese me puse muy triste, porque no logré abrazar a la consumidora, no logré abrazar a la abogada de la consumidora. En 10 días tenía 100.000 pesos en su caja de ahorro y yo, digo, estamos en pandemia y no sabemos cuándo se abren tribunales y esta persona quería 190.000 pesos y no tenía fundamento teórico, no tenía fundamento sólido para la pretensión, quería honorarios, quería daño punitivo, quería cosas que por ahí un juez no sé si se las va a dar. Entonces, me pasa eso a veces, ¿no? Tengo esa como mediador a veces me siento frustrado porque no logro abrazar a las partes en ese encuentro, ¿no? Quizás ahí, en esas situaciones situaciones lo que haría yo es, quizás una vez que veo que se empantana la situación o el diálogo y que la persona no reduce su pretensión, quizás dejar expuesta las condiciones de la propuesta del otro, esto que decías vos, señora, si usted se va a llevar en una semana o 10 días 100.000 pesos, no va a tener que pagar los gastos de abogado, no va a tener que entrar en un proceso judicial y que un proceso judicial hoy está tardando 1 año, 2 años o 3 años, digamos, que se vaya con toda esa información sobre la mesa, que lo escuche la parte más allá del abogado, el consumidor reclamante, y volverlos a convocar en unos días, como para que ahí quede bollando esa situación de, digamos, ya están echadas las cartas, bueno, dialogue el consumidor con su abogado y analice costos-beneficios, pero no solamente el abogado, sino el consumidor, porque el problema es del consumidor, no es del abogado. Entonces, Sí. para ver... O sea que el abogado quiere cobrar honorarios, Vicente. Ese es un dato no menor en la rueda. Bueno, pero habría que ver si el requerido va a pagar los honorarios o no, si se pueden compartir, una parte lo paga el requirente y otra parte lo paga el requerido, si dentro del monto puede a lo mejor reducirse un poco el monto del consumidor, pero se hace cargo el requerido del pago, ver las distintas alternativas. Pero me parece en este caso que te pasó a vos, era una situación casi de tirar un penal sin arquero, pero se frustra a veces por no comprender el conflicto, o a veces pasa esto que decís vos, la parte arreglaría, pero no se arregla por otro interés distinto a lo que es el interés principal. Y muchas veces por falta de información, porque, por ejemplo, el daño punitivo, digamos, cuanto más derecho maneje el abogado, más flexible va a ser su posición frente al acuerdo, porque por lo general, digamos, está en la ley de defensa del consumidor, y justo es uno de los temas que hablábamos anoche, porque les quiero contar que en la red seguimos hablando hasta las 11 de la noche. De postre. Muchas noches. No hay lunes, ni domingos, ni sábados. Muchos dicen, bueno, perdón, no los pude seguir, perfecto. Pero siempre, entre todos los que somos, siempre hay algún inquieto, alguno que está conectado. Y uno de los temas que se planteó ayer fue justamente el artículo 52, la constitucionalidad, si el daño punitivo podía eventualmente discutirse en sede judicial. Pero bueno, son cuestiones que me parece que también la gente tiene que darse cuenta que el proceso siempre es desaconsejable frente a la posibilidad de un acuerdo. Porque, digamos, la gente tiene que contar con información para saber cuál es lo que razonablemente y legalmente va a resolver el juez. Digamos, el juez no es un caprichoso o una persona arbitraria que va a resolver cualquier cosa. Por eso, el darle información a las partes y a los abogados hace dar previsibilidad también a lo que uno va a resolver.
Porque yo digo, hay básicamente 3 dimensiones que deben saberse. A Una ver. cosa es lo que pido y pretendo, otra cosa es lo que logro probar, y otra cosa es lo que se va a salir en la resolución. A veces son 3 planos que no necesariamente coinciden. Y falta la cámara. Y Porque falta la además cámara, es hay la que otra tener en dimensión. cuenta que también todo puede salir medianamente conforme se esperó, y a lo mejor en la cámara, de acuerdo a la sala o a la jurisdicción, el criterio sea otro. Porque nosotros somos meros, aplicamos las normas. Y la tarea interpretativa puede no ser igual en cada uno de los integrantes de las cámaras. Ni hablar si esto llega a la Suprema Corte y después depende de la cuestión, ¿no? Pero por eso creo que es muy importante la etapa de mediación. Hay que darle Bien. muchísima trascendencia y muchísimas herramientas al mediador, se lo tienen que tomar con mucha responsabilidad. No es cerrar la etapa. Sí. Yo trabajé mucho en mediación en la provincia de Buenos Aires en el Tribunal de Familia. En el año 98 estaba incorporada la etapa previa, como sabrás, y fue muy productiva, digamos, de alguna manera fue lo mejor de la reforma. Pese a que después se abandona el tribunal colegiado para cuestiones de familia y se vuelve al juez unipersonal, porque generaba muchísimos atrasos el tribunal y el cambio de criterio cada año de acuerdo a la presidencia. Bueno, tuvo muchas deficiencias, pero lo cierto es que la etapa previa funciona todavía muy bien, porque el Vos sabés consejero de que, familia, que viene a ser más o menos tu homólogo, que es el mediador del Poder Judicial en los fueros de familia, tiene esa informalidad que requiere esa posibilidad de poner blanco sobre negro y hacerle ver a las partes y decir cosas con mayor, además del grado de confidencialidad que tiene esa audiencia, es una herramienta muy interesante para el fuero. El doctor Guillermo Lazarte decía que antes de la pandemia su Facebook, el del juzgado, tenía 30 amigos. A la semana de entrar en pandemia pasó a tener 1000 amigos. En Azul, que Azul es chiquitito. Sí. Era el Roberto Carlos de Azul. Ustedes piensan que las redes sociales pueden servir post pandemia para acercar a la justicia con el ¿cómo se dice? Justiciable. ¿Justiciable? Sí. Pandemia y post pandemia es una maravilla. Es realmente bien usadas, las redes son excelentes. Generan... Es un canal de información. Claro, primero circula la información, nosotros los 6 conversatorios que hicimos, de hecho a este encuentro me escribían mucho en Instagram, nos escribían a Rejutba preguntándonos si iba a salir, si se podían hacer preguntas, o sea, cuanto más se flexibilice la participación de la gente, genera mucho interés y aporta mucho también. Entonces, el abogado, por ejemplo, nosotros voy a ir antes a la etapa anterior a que la Corte de alguna manera regularizara lo que son las mesas de entradas virtuales de los juzgados. Sí, porque te iba a hacer una pregunta, Sole. Dijo que no al WhatsApp en un momento, por eso no sé si vas a hablar de eso. Pero en un momento... No a la notificación de la demanda por WhatsApp. Okay. A ver, son distintas cuestiones. Una cosa es la comunicación y la fluidez de la información, y otra cosa es la flexibilización del proceso al punto tal que las garantías de defensa en juicio se puedan ver lesionadas. Y además hay todo, no nos olvidemos que esto también lo conversábamos ayer en la red, entre otras cosas, que hay un montón de gente que no tiene acceso digamos, a la tecnología, o no la sabe usar, o no comprende, o gente grande, que tiene que ser contemplado, personas que no tienen ese acceso. Entonces, tenemos que mantener el proceso por sus canales que funcionan, porque yo te digo, invocando la urgencia, nosotros en mandamientos podemos pedir la notificación de la demanda. O sea, yo puedo considerar una situación urgente y presentarlo y pedirlo, hasta en mandamientos imprimen en provincia los documentos para notificar. Bueno, están acumulando por ahora, no se está movilizando, pero queda muy poco ya frente a esto, y yo priorizo la seguridad jurídica, a veces, en algunos casos,
porque esto deviene en nulidades. Entonces esto hay que preverlo, no es el cualquier cosismo, resolvámoslo de cualquier manera, no, resolvámoslo con el proceso y con la Constitución en la mano. Y al mismo tiempo manejemos las redes sociales para circular información, capacitar, generar ida y vuelta, acercar el juez a la respuesta. Nosotros implementamos mesas en todos lados virtuales en las que contestábamos con todo el equipo todo el tiempo las inquietudes de los abogados, que estaban muy angustiados antes de que pudieran, porque, insisto, Capital van a decir, yo sigo sin poder ir al estudio. En provincia nosotros seguíamos movilizando nuestros juzgados, regulando honorarios, la atención ya te digo, de los abogados era, en la medida de sus requerimientos, eran contestadas en general en el día, en las mesas de entradas virtuales. Creo, Vicente, que ustedes lo mismo. Sí, en el día porque ten en cuenta que a partir de esto la Corte habilitó distintas plataformas dentro de la plataforma de presentación de escritos judiciales, en el cual ya hace un tiempo los abogados pueden hacer consultas a través del correo electrónico oficial o directamente llaman por teléfono, y en el cual te consultan o te piden a ver cómo hacen para retirar una documentación, si le das un turno o no. Entonces, digamos, hay esos canales de diálogo frente a la pandemia, como asimismo las redes sociales nos sirven para informar. No todos los jueces y juzgados tienen redes sociales en el sentido de Facebook o Instagram, pero algunos tienen blog dentro del sitio de la página de la Corte, que hay una parte, un link. Eso no está prohibido. Eso no está prohibido. Que cada juzgado tenga su Instagram o su Facebook. Eso está permitido. No está reglamentado. No está reglamentado. Okay. La Corte aconsejó, la Corte de la provincia, el uso, lo prohibió, pero el uso de la MEM, de la mesa de entradas virtual que se implementó en cada juzgado, después no me acuerdo exactamente la fecha que salió esa resolución. Fue en mayo. Fue en mayo. En mayo seguro. Y nosotros ya desde marzo veníamos, incluso con el aporte de varios jueces que tienen alto avanzado nivel tecnológico, y pudimos, como Rodrigo Bionda, como Juan Guillermo Lazarte, que nos ayudaron a muchos, a lo mejor al principio, a armar nuestras mesas, con los equipos, y poder por lo menos contestarle al abogado, cosa que ya de por sí es un montón. Que me digan, a ver, este proceso está en tal estado y esto sí, esto no, porque nuestro techo siempre son las reglamentaciones de la Suprema Corte. No es que y aparte, fíjate, los procesos de adaptación, por ejemplo, del tradicional oficio judicial en papel, con firma hológrafa y sello medalla de tinta, pasamos al oficio con firma digital y el sello medalla reemplazado por un código QR. Claro. El cual, esa fue la formalidad para darle legalidad y solución a, por ejemplo, la prueba informativa. Claro. A mí me llama la atención esto de Rejutba, porque primero que todavía me cuesta imaginarlo acá en Buenos Aires, no en Capital, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me cuesta imaginarlo porque, por lo menos por la calidez y el acceso que... Igual he tenido conversaciones con jueces de Cava. De hecho, una de las cosas que hice fue meterme en Instagram y poner juzgado. ¿Sí? Tan simple como eso, no soy un cerebro mágico. O sea, metí juzgado y empecé. Y un juez me llevó a otro y sí, vamos, charlemos. Y hice algunas investigaciones y por ejemplo, el conversatorio que tuve hoy a la mañana lo hice tipo radio para que la gente no se distraiga con nuestros movimientos, y todas las personas que ingresaron a las 9 de la mañana se quedaron hasta las 10:40 porque encontramos un diálogo con esta defensora oficial, fanática de la mediación, Marina de Mendiguren, que es de Mar del Plata, y lo que veo es ella me decía que tiene WhatsApp Business, ¿no? Y todos, ¿viste? Sí. Todos se pueden bajar en sus computadoras, entonces van contestando las preguntas de las personas. Lo que ella me decía es, ojo con los abogados, porque imagínate que, por eso yo digo, esto el aceleramiento por implementar la tecnología en sí misma, muchas veces nos complica a nosotros mismos también. Porque imagínate si un abogado recibe en su WhatsApp
todas las comunicaciones de todos los juzgados. Alguna se le va a pasar, se le va a vencer plazos, o sea, ojo que si... O te notifico un traslado de demanda en el cual vos tenés que ir con un código QR o no tenés accesibilidad rápida para accederla, en el cual yo te estoy notificando a vos de algo que quizás ya te empieza a correr un plazo, pero todavía no tenés toda la información completa. Por eso hay que ser cauteloso, en el cual siempre la tecnología, pero como dice Soledad, con la mano también la Constitución, porque están en juego garantías constitucionales que son fundamentales. El debido proceso, el derecho a la defensa en juicio, el derecho también a ser oído y ser escuchado. Entonces son todas garantías que deben ser respetadas. Y cuando uno la va a poner en crisis o ve que va al límite, ojo, ahí hay que frenar un poco, porque no hay que precarizarlo ni tampoco minimizarlo, pues no son detalles, son garantías constitucionales. Y también tener muy presente las características de cada jurisdicción, ¿no es cierto? Claro. Nosotros tenemos jueces de la matanza. Yo, por ejemplo, tengo 22.380 causas activas. ¿Cuántas? 22.380 aproximadamente, si no son más ahora, wow, de la última estadística. Entonces, el principio de proporcionalidad... Ahora te voy a preguntar el número tuyo, Vicente, búscalo. Y el priorizar lo importante, lo que no quiere decir no atender todo, pero digamos, hay que administrar esto sin desatender el requerimiento de un abogado, que es legítimo, por supuesto. Yo trabajo junto a los abogados, son los que tienen que presentar sus argumentaciones, su letra, su defensa, distinto el rol del defensor, ¿no? Por eso digo, no sé en qué sentido decía ojo con el abogado. El abogado por lo general está atento a sus vencimientos. Lo que pasa es que, mirá, el otro día les cuento algo. Sandra, que me acompañó en el Ateneo anterior, ella cuenta que hay 90.000 abogados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que temen ellos es que cuando se abra a la vuelta de Corrientes, hay una sala donde hay 90 o 40 computadoras, con escáneres de última generación, computadoras. Lo que ella piensa, o piensan en, lo dijo en el último Ateneo, yo no estoy diciendo nada privado, que van a ir todos los abogados como un malón a escanear documentos, a usar las computadoras, y eso va a ser un centro de contagio. Realmente hay una gran capa etaria de abogados que se quedaron con las computadoras en el estudio. O sea, hoy yo cada vez que arranco una audiencia hago esta pregunta: ¿me estás mirando desde un celular o una compu? Es distinta, ya es distinto por la imagen, por si yo comparto pantalla, por si les quiero mostrar un acta en PDF. Entonces, vos imaginate que todas esas cosas, creo que a los abogados un poco a veces les da, no sé si miedo, temor al cambio, temor a la incertidumbre, a lo desconocido. Y yo con eso de la nulidad, mirá, te cuento lo que pasa en mediación. Por eso acá voy a disentir un poquito. En la mediación está el temor de la nulidad, ¿sí? Uy, hacemos algo que no está encuadrado, temor a la nulidad. El otro día, una mediadora con 20 años, escritora de libros, docente, con esa voz que te podés quedar dormido, ¿viste esa voz que te hablan y te quedás dormido? Bueno, dijo que en 20 años vio 2 nulidades de acto jurídico en la mediación. Entonces, fíjate, los mediadores nosotros, muchas veces hay cosas que no hacemos por miedo a la nulidad, y de repente son las partes las que protagonizan el proceso. Nosotros en realidad acompañamos, sostenemos, generamos un clima, abrimos la puerta, damos un café. Entonces, lo que nos pasa a nosotros en la mediación es los temores que hemos tenido para avanzar en este espacio, es eso, de decir, uy, y si después nos plantean, y si esto después va a juicio, y si esto, son todos supuestos que los ponemos sobre una mesa, pero no sabemos qué va a pasar. ¿Qué piensan de eso? Pienso que tenemos roles totalmente distintos, absolutamente distintos, que nuestro cuidado del proceso claro, es una exigencia
absolutamente constitucional, que estamos obligados, por más modernos Es que eso, que seamos, y por más conceptos innovadores y tecnológicos, nosotros estamos obligados a mantener la bilateralidad, a mantener la proporcionalidad, a mantener la defensa en juicio de las... O sea, hay un montón de principios a los que estamos atados y por suerte, cuidamos eso. El mediador es otra instancia, otra etapa, Está bien. tiene mayor flexibilidad, Bien. y bueno, es distinto, digamos. Pero, por ejemplo, ¿han planteado ustedes, pero les por han ejemplo, planteado ustedes nulidades? ¿Les han planteado mirá, nulidades de mediación? Mirá, esto que dice Soledad es cierto, los roles son distintos. Ustedes tienen una flexibilidad, en cierto modo, que nosotros no la tenemos como jueces y que debemos resguardar y velar estos principios esenciales que dice Soledad. A mí, escuchándote hablar, hace un tiempo me plantearon también una nulidad del acta de cierre de la mediación prejudicial, y Eso no pretendía tenías que retrogradar. contar, eso no tenías que contar, no. Y querían retrogradar el proceso otra vez a la mediación, y primero que le dijimos que como es una instancia prejudicial y no judicial, no correspondía que la resolviera la instancia judicial. Y a su vez, si había vocación de diálogo y diálogo y conciliar, le fijamos una audiencia conciliatoria y los invitamos a que comparezcan al juzgado. Buenísimo. Pero no retrogradar el proceso. Claro. Pero bueno, me pasó ese caso y te digo que fue ese lo que lleva mediación de la provincia de Buenos Aires, que es desde mayo del 2012. Así que en estos 8 años fue ese único planteo, o a veces que advertimos que cuando modifican los demandados, estamos en la instancia de si volvemos a que vuelvan a mediar, pero con los nuevos codemandados, o directamente los convocamos nosotros a una audiencia conciliatoria. Porque muchas veces las partes que terminan siendo los sujetos demandables no son todos los que transitaron el proceso de mediación. Claro. Consulta, y si yo me quiero ser parte de Rejutba, ¿tengo que firmar algún documento? ¿Me dan descuentos en algún lugar donde compran? ¿Qué beneficios trae ser miembro de Rejutba? Mira, primero te vas a divertir muchísimo. Muchísimo. Vas a tener una oreja que te escucha, vas a encontrar gente comprometida con la función judicial, gente que te hace sentir menos solo, que coopera, que te ayuda muchas veces cuando uno está buscando algún dato, algún material o algún precedente. Y bueno, y la idea es que sirva como una entidad de encuentro y que en algún momento post pandemia nos podamos encontrar físicamente y entre todos ir defendiendo lo que es la justicia civil y comercial de la provincia de Buenos Aires, que, como bien decía Soledad, es el segundo poder judicial de Latinoamérica, y con la particularidad que la provincia de Buenos Aires, el fuero civil y comercial es un solo fuero, no como en Capital, que hay un fuero comercial por un lado y un fuero civil por el otro. Nosotros tenemos lo civil y comercial juntos, lo único que está desmembrado ya hace más de 20 años es el fuero de familia, que es un desprendimiento, si se quiere, del fuero civil. Pero solamente en San Isidro y en La Plata estás desmembrado, o en toda la provincia. ¿Familia? Sí, familia. No, en toda la provincia. En toda la provincia. Vos tenés que dar cuenta que el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, la ley orgánica, la 5.827, que organiza el Poder Judicial, tiene como fueros judiciales, tenés la civil y comercial, familia, contencioso administrativo, laboral, responsabilidad penal juvenil, los juzgados correccionales y los tribunales criminales. Digamos, eso es un poco la organización y la justicia de paz letrada. Esa es un poco la organización general del Poder Judicial. Después cada una de esas instancias tienen cámaras de apelaciones, en la materia penal la Cámara de Casación Penal y después la Suprema Corte como Superior Tribunal Provincial. Hay un aspecto que es importante que sepan, que nosotros, los jueces civiles y comerciales de la provincia, tenemos determinaciones de capacidad. Léase antigua denominación obsoleta, insania. En los residuales, que son muchos.
Entonces, sin equipos técnicos como tienen los juzgados de familia, que tienen ahí el psiquiatra, la psicóloga o las asistentes sociales que van y hacen sus... Nosotros trabajamos con esas cuestiones y estamos muy preparados desde el punto de vista humano, porque se está permanentemente tratando de priorizar la capacidad progresiva del incapaz, tratando de generar espacios familiares de contención, buscando recursos que no tenemos, inventando. Por eso te digo que te vas a divertir, porque Bien. somos muy creativos. El que no es creativo, no sé, se tiene que forzar y serlo. Y sumarse a Rejugva, porque es contagioso. Porque esto genera mucha interacción. Hablando en serio, estamos en una etapa en la que además lo tecnológico, nos acercó a otros poderes que también necesitamos, porque el Poder Judicial no es Superman, que está solo, resolviendo todo a pulmón. No, necesitamos de las instituciones, necesitamos que la gente también baje los decibeles de la confrontación, se haga cargo de su familia, que la tienen abandonados a los viejitos a veces, y nos los tiran a los jueces por la cabeza, y nosotros casi que no nos lo traemos a casa porque no podemos. Entonces, es un cambio de paradigma para todos y todas, de poder entender que los problemas humanos son la prioridad. Entonces, a partir de ahí, me parece que se generan acuerdos y bueno, nosotros tenemos que trabajar con esas cuestiones, entre otras. Porque, por ejemplo, poniendo ejemplo de otra jurisdicción, que no es la de la provincia de Buenos Aires, pero sí el juez comercial, civil y comercial de Santa Fe, se puso al hombro un conflicto muy serio, como el concurso de Vicentín, y a mi criterio está resolviéndolo con técnicas de mediación. Digamos, está aplicando cuestiones de acuerdos, de encuentros, y lidiando con el Poder Ejecutivo Provincial, o sea, cuestiones muy serias. Pero digo, la creatividad por sobre todo y el apego a las normas y a la Constitución. Es así. Bueno, no, y me encanta lo que vos decís también, esto de revalorizar la tarea del abogado, ¿no? El que está del otro lado no es el que viene a pelearte, o como decís, recién dijeron algo, yo no litigo, se dan cuenta, la revocatoria, esta me salió, que ustedes admiten la revocatoria como un sinónimo de humildad, ¿no? Pero es que primero que es ¿Qué debe ser? Es lo que debe ser. Bueno, está bien, pero no lo hacen todos, no lo hacen todos. No, pero hay que hacerlo y realmente si uno se equivoca, ya te digo, en un cúmulo de tareas como el que tenemos, en circunstancias como estas, si el abogado está para eso también, ¿no? Para empujar. Muchas veces, a veces la gente dice, ay, mira, esta persona al final no lo terminaron en un proceso civil. Cuando uno entra al proceso, por eso la información es fundamental, y nos tenemos que acostumbrar los argentinos a no hablar de lo que no sabemos. ¿Y No hablemos de salud, los que no somos médicos, no hablemos, no es que todo el mundo puede hablar de cualquier cosa. En el proceso, a veces uno mismo, y yo lo vi estando en Cámara. Yo estuve 14 años en la sala primera en la Cámara de San Isidro como funcionaria y después como secretaria. Y se ven los errores en el proceso, de muchas cosas que van pasando, sucesión de errores de las que todos son parte. Y a veces lo que no se sabe es que en la Cámara hay cuestiones que están firmes o están consentidas o no fueron materia de agravios, o sea, no fueron llevadas al planteo y no pueden ser tocadas, y quedan así, confirmadas. Entonces, es importantísima la tarea del buen abogado. Vicente y Soledad, hay una pregunta que a mí me gustaría, para ya ir cerrando, el hecho de el país que tenemos ahora, que se nos viene, con muchos concursos y quiebras. Si ustedes ahora están sin agenda de casos, o sea, no tienen ningún litigio, y tuvieran a 100 abogados de ambas partes, ¿no? ¿Qué le dirían? ¿Qué aliento o qué palabras le sugerirían a estos abogados que van a litigar de un lado y van a litigar del otro,
y le van a llenar de casos, porque es una verdad, es una realidad, que cierran locales, cierran comercios, gente se queda sin trabajo, y la gente quiere ir a un abogado que defendeme, y el otro quiere defender. Y yo tengo amigos en los dos, tengo amigos dueños de comerciantes, amigos que son empleados, y digo, ¿cómo piensan que los abogados pueden facilitar el diálogo en el tiempo que se nos viene? Yo creo que lo que primero tienen que dimensionar todos los actores judiciales, no solo jueces o poder judicial, sino los abogados, los colegios de abogados, los legisladores, en el cual vamos a una situación que va a aumentar la litigiosidad producto de la crisis económica y social. Entonces me parece que todavía estamos en tiempo como para elaborar estrategias para transitar esa etapa. Si todo se va a judicializar y van a pretenderse que todas las soluciones las dé el Poder Judicial, muy difícil va a ser que pueda dar respuesta a todo el Poder Judicial. Por lo cual hay que reelaborar ciertas reglas, por ejemplo, en los procesos ejecutivos o en materia de desalojo, ir hacia la mediación obligatoria para establecer una etapa de diálogo para buscar una solución frente al conflicto, porque difícilmente vaya a poder dar respuesta inmediata el Poder Judicial a esas situaciones. Lo mismo con las pequeñas quiebras o las quiebras de los consumidores, porque tampoco va a dar solución decretar la quiebra de jubilados y empleados públicos porque no pagaron un crédito, buscar posibilidad de acuerdos privados, estructurar acuerdos privados, porque, como te digo, la solución judicial no va a estar, no va a estar. Entonces, se va a tener que recurrir a ciertas reglas que obviamente va a tener que debatir el legislador y en su caso aprobarlos por ley, que tienen que ver con suspensiones de procesos o de sentencias, establecer instancias de mediación donde no la había o donde era optativa, establecer procedimientos más simplificados para las etapas o los procedimientos de concursos o quiebras para los pequeños. Me parece que va a pasar un poco por ahí. No sé qué opinas vos, Sole. Sí, que hay muchísimos proyectos, por suerte, incluso desde el Poder Ejecutivo, para poder acercar justamente el acceso al pago de las deudas del pequeño comerciante, de las pymes, de los consumidores, creo que también se está manejando en varios proyectos la posibilidad de que en el ámbito propio del Ministerio de Justicia se empiecen a generar espacios de mediación en ese tipo de cuestiones. Qué bueno. Qué lindo Hay un montón de gente en el ámbito concursarista que está haciendo cosas muy interesantes y bueno, que pueden llegar a ser ley muy rápidamente. Entonces va a depender un poco del esfuerzo también de los legisladores, que estudien, que escuchen, que las leyes no se hagan sin oír a los participantes importantes de la aplicación de las normas o de los actores como son los abogados, o sea, que realmente las leyes se hagan pensando, no entre gallos y medianoches, sino pensando en los procesos sociales que son los previos, que imponen a veces las leyes. El divorcio llega a la Argentina después de que estaba media Argentina divorciada. O sea, es importante la sensibilidad del legislador, la capacitación, el escuchar a todos los sectores y que todos reclamemos esto y hagamos uso de este derecho. Participemos los profesionales, las universidades, los educadores, de los procesos que tienen que ver con nuestra nación. Creo que esto se activa, esta pandemia activa un poco el ejercicio de los derechos. Y la verdad que a los abogados yo lo que les recomendaría es que lean a Mariano Moreno. Wow. Y a partir de ahí, actúen. Wow. Bueno, lo digo porque es un personaje que me gusta, que quiero, de la historia argentina. Mirá vos. ¿Vos a quién te gusta leer, Vicente? ¿Con quién te pegás así un sillón? Lo mío es muy aburrido, todo jurídico. No, yo leo
por mi especialidad, el derecho constitucional, y releo muchas veces los libros de Alberti, que creo que son los orígenes de nuestra organización. Pero, ¿ven Netflix en algún momento del día? Sí, ¿Usan Netflix? los fines de semana. Ah, ok. Perdón, un librito para recomendar. ¿No se ve? No. De Jean-Claude Guilbault, La traición a la ilustración. Se los recomiendo, es un libro viejo, de un francés, pero que habla de muchas de estas cuestiones que hoy nos están afectando, de la pérdida de la fuerza de las instituciones. Así que, entre otras cosas. Bueno. No, Netflix acompaña a veces. Es que, bien lo que vos decís, Soledad, la pérdida de la credibilidad de las instituciones es cuando más debe fortalecerse, o mejor fortalecidas deben salir, porque nosotros en teoría constitucional decimos, la pandemia o cualquier situación de crisis no suprime la Constitución. La podrá querer poner en crisis o querrá hacer tambalear los cimientos, pero el Estado de Derecho y el pilar es la Constitución. Nunca pierde vigencia, nunca pierde vigencia. Claro. No, y yo creo que, la verdad que conociéndolos a ustedes y viendo el clima que se ha generado en la charla, creo que Rejutba puede servir como un interlocutor válido no solamente entre ustedes mismos, sino empezar a mostrar no solamente a los abogados, legisladores, que pueden funcionar como equipo, ¿no? En las últimas semanas, en los últimos días, el loco Bielsa fue noticias en todos los medios, y él hablaba de que el éxito es un punto en un mapa que está en blanco, o sea, estamos llenos de errores, fracasos, desaciertos, desavenencias. Entonces, lo que yo escucho de Soledad cuando dice terminemos la grieta es sigámonos escuchando, ¿no? A ver qué le pasa al otro, cómo siente, cómo ve la realidad, porque yo creo que a veces nos cansamos frente a un trato abusivo, una frase, por ejemplo, hay muchas personas que hablan de los y las todo el tiempo, ¿no? El lenguaje inclusivo. Yo les voy a contar algo, una intimidad, y ustedes guarden alguna anécdota para terminar. El otro día mi hija estaba haciendo una tesis con esto, ¿no? Estudia economía, una mini tesis chiquitita. Y como yo soy escritor o intento ser escritor, me pide que se la corrija. De este tema. ¡No! Yo no podía creer. No, ese tema no, a mí no, porque es un tema que cuando yo empiezo a escuchar a alguien que está cada 2 minutos hablando de amigos y amigas, me provoca, en mis neuronas, me provoca como un letargo en el pensamiento, porque hago más foco en la manera de procesar esa información que en todo lo que me dice. No sé si me estoy dando a entender. Entonces me dijo, papá, relájate, me dice mi hija, ¿no? Relájate, papá. Es una nueva cultura, es una nueva manera de la gente de relacionarse, de expresarse, pero hay muchos docentes que lo usan al iniciar, me dice ella, Balasacu, al iniciar como para dar una apertura, pero después, durante la clase, hablan en infinitivo. De hecho, le dije, nos vamos a mudar a un idioma como el inglés, donde no hay ni femenino ni masculino, ¿sí? Donde todas las palabras en inglés, un contrato en inglés, una ley en inglés, muchas veces queremos importar las cosas de allá y no podemos. Entonces, creo que yo aprendí en la pandemia a que tenía que escuchar mejor, afinar mejor mi oído. Hay veces que yo también me cuesta sintonizar mi guitarra y decir, ¿en qué tono están tocando? Porque yo creo que esta cuerda no me está sonando igual, y a veces, como yo me creo el dueño de la guitarra, y toqué todos los temas de Fabi Cantilo, me voy del grupo. ¿Me entienden el simbolismo que estoy haciendo? O sea, de tocar la misma canción con gente que por ahí toca otro estilo de música, ¿no? Así que bueno, ese es un poco mi aprendizaje en la pandemia. Creo que la llave está en amar la música. No estar pensando tanto en qué instrumento tocas, ni si entras antes, después. Tiene que ver con una posición en la que te pones de apertura
de escuchar a los jóvenes. Yo tengo 5 hijos que me vienen enseñando muchísimo y que realmente se han parado en el mundo social y en sus relaciones en general de una manera muy distinta a la que por ahí en la que fuimos educados, mi generación, ni hablar la de mis padres. Yo los respeto muchísimo, valoro muchísimo, uno aprende muchísimo como jueza, en el caso desde que llegué a la función, el equipo mío es muy heterogéneo, son todos muy parejos y parejas, así que el lenguaje inclusivo tiene que ser de alguna manera una asignatura pendiente, porque tiene que ver con una apertura en general de las posturas de los demás y de los lugares de los otros y otras, que hay que empezar a darse cuenta, pero a incorporarlo realmente, ¿no? No una impostura, no una posición, sino Claro, claro. tiene que ser realmente un sentimiento de respeto hacia todos y todas. Yo en Bien. eso te vas a tener que recorrer ese camino con tu hija, que te va a enseñar, te va a seguir enseñando. Obvio, obvio, obvio. Me encanta, me parece muy bien. Los jóvenes marcan mucho y muchos adultos hoy tenemos que cambiar nuestro paradigma de cosas que incorporamos y que no están buenas. Hay que aceptarlo y hay que mejorar. Obvio, obvio. Bueno, al presidente de Rejutba, ¿quiere decirnos unas palabras finales para terminar antes del brindis? No, Antes de que nos simplemente, vayamos a casa. simplemente agradecerte el espacio y este momento para dialogar y comentarte un poco de qué se trata cuando hablamos de Rejutba y de quiénes somos y cómo venimos desempeñando diariamente en estas restricciones y en estas limitaciones de la pandemia la función judicial. Así que agradecido del espacio y así ves, me sentí muy cómodo, así que espero que te haya sido también de utilidad, de acuerdo a lo que vos querías para este conversatorio. Sí, sí, por supuesto, y estoy abierto a que nos volvamos a encontrar dentro de un tiempito y ver qué aprendimos, cómo crecieron. Cuando lleguen a 100, hacemos una fiesta en la casa de Vicente, por ejemplo. Dale. Pero bueno, no sé cómo se juntan, pero tienen que proponerse juntarse una vez por año, ¿o no? ¿O No, eso ya no está se puede? propuesto. Ya está. No, Ya está. perdón, una cosa importante, nuestro Yo primer quiero ir a la encuentro fiesta, yo oficial quiero ir a la va a fiesta. ser en Junín. Ya está elegida la sede del encuentro. ¿Hay fecha? Realmente, ¿Hay fecha? ¿Hay fecha? sí, bueno, la fecha va a depender del aislamiento social obligatorio, de las normas, pero lo que hay es voluntad de encontrarnos y la sede ya está elegida, que es Junín. Así que tenemos muchos proyectos, como ya te contó el doctor Vicente Atela, que es un placer que haya sido elegido por todos y todas nuestro presidente. Es una persona realmente sumamente valiosa, llena de valores, al que yo respeto y quiero mucho, como a muchos y muchas que integran la red. La verdad es que nos hemos ido conociendo y cada día uno ve algo mejor, en cada uno de todos nosotros. Sos muy generosa, Soledad, es demasiado, es demasiado. No, es la verdad. Y fue, Bueno, la primera sí. reunión de convención fue maravillosa porque se generaron acuerdos de manera natural. Porque donde yo digo no hay espacio a veces, cuando uno tiene un pensamiento negativo, automáticamente es potenciado por alguien que propone algo que tiene una energía linda y que modifica la tuya o que te levanta el ánimo. Y las cosas salen mejor de lo que uno pensó que podían salir en solo 3 meses de reuniones. Así que vas a ser invitado a nuestro primer encuentro. Gracias. Bueno, espero que se sumen muchos de acá en diciembre. Vamos a proponer que vengan los demás integrantes a conversar con los temas que propongas. Bien. Iremos viendo. Y me gustaría que me invites personas distintas, Soledad, o sea, personas que hacen ruido en la conversación, porque todos a mí lo hacen que me ruido, todos, los 55 hacen ruido, son insoportables. No, bueno, los quiero mucho, un placer haber hablado con ustedes, le mandamos un saludo a la audiencia, hasta luego. Muchas